Muchas gracias, senadora presidenta Blanca Alcalá. Queridas compañeras senadoras, queridos compañeros senadores, en los últimos años, la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo han cambiado de forma importante. El fortalecimiento del Congreso de la Unión se ha traducido en un ejercicio efectivo de las facultades del control político que nuestra Constitución otorga al Legislativo. El informe presidencial constituye un instrumento que abona al fortalecimiento de la democracia mexicana, porque a través del mismo se pone de manifiesto la eficacia de los mecanismos institucionales y de peso y contrapesos que resulta esencial para la gobernabilidad democrática. Derivado de la nueva relación entre el Ejecutivo Federal y el Legislativo, en el año 2008 el Congreso de la Unión estableció modificaciones al artículo 169 y 93 de nuestra ley fundamental para cambiar el formato mediante el cual el Ejecutivo lleva a cabo su informe presidencial. Se estableció en el informe presidencial se presente de forma escrita en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, por lo que ya no es necesaria la asistencia del titular del Ejecutivo Federal para presentarse a dar su informe. En este sentido, la importancia del presente dictamen radica en que busca armonizar lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que el artículo en comento, en su numeral 1, sigue contemplando que el presidente de la República asiste y presenta un informe de conformidad al artículo 69 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, en los numerales 2, 3, 4 y 5, continúa estableciendo el procedimiento y el formato mediante el cual se desarrollará la presentación de dicho informe, la cual ya no es viable porque, como señalamos anteriormente, no es necesaria la presencia del presidente para rendir su informe, lo cual nos obliga a realizar esos cambios pertinentes. Coincidimos con la dictaminadora que la supremacía de la Constitución sobre otros ordenamientos jurídicos hace impostergable llevar a cabo los cambios legislativos que armonice al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo 169 de nuestra Constitución. En virtud de ello, la dictaminadora considera pertinente que en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso se establezca que el 1 de septiembre de cada año, en la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la República remita un informe del Estado que guarda la administración pública del país, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen adecúa el número 2 para que en la sesión en la que el Ejecutivo presente su informe escrito, se mantenga el mecanismo para que los legisladores de los partidos representados en el Congreso hagan uso de la palabra, modifiquen el numeral 4 para que conserve el proceso de análisis y las cámaras deben realizar el informe remitido por el presidente de la República. Finalmente, se deroga el número 3 y el 5 en el grupo y el 5. Queridas compañeras y compañeros, en mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de este dictamen, por lo que habremos de votar a favor y solicito a mis compañeras y compañeros que su voto sea a favor de este dictamen. Muchas gracias. Presidenta, después de haber escuchado a mis compañeras y compañeros en esta tribuna,
Me quedé con algunas reflexiones que considero importante poder compartirles, particularmente reflexiones en torno a un hombre que yo respeto mucho por su trabajo, por su nacionalismo, por ese compromiso, lo digo con toda responsabilidad, mi compañero senador Alejandro Encinas. Yo coincido con usted en lo que debe de ser el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas, enaltecer la responsabilidad pública y que todos podamos estar frente a la ciudadanía cumpliendo con nuestra responsabilidad de poder informar con responsabilidad, pero consideramos que también no se deben de exponer la investidura de quienes tienen una responsabilidad al frente de una institución, al frente particularmente de la República. Les comparto lo que la historia nos ha enseñado en el correr de los años. Yo recuerdo de niño, allá en la escuela, cuando nos hablaban de los valores cívicos, era para nosotros, y lo debe de ser, el gran culto que debemos de rendir a nuestros símbolos patrios. Cuando hablamos del himno nacional, cuando hablamos del escudo, de la bandera, pero también a esa emoción nacionalista de nuestra condición de sentirnos parte de este México, de esta patria, nos acompañaba la alegría de ver al presidente de la República cada 1 de septiembre para poder rendir su informe. Cuando menos para la clase social, la otra clase social donde hemos crecido millones de mexicanos, aquellos que hemos estado en condiciones de marginación y pobreza, así como en el pueblo vemos al maestro, como al hombre que nos enseña, nos ilustra, nos conduce, nos cambia el conocimiento. A nivel nacional vemos al presidente de la República en su informe como la fiesta de México. Yo recuerdo que hasta se suspendían clases porque viene el señor presidente de la República a rendir su informe. Y finalmente era un día de emociones, porque viene el informe del presidente de la República, de todos los mexicanos, el presidente de todos los mexicanos, donde se descontextualizó este nacionalismo, cuando en un pleno ejercicio de libertad de expresión, de facultades y competencias, en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, muchas veces no se permitía el acceso a los presidentes de la República, del partido que fuese, o muchas veces en el Pleno no se guardaban ni se respetaban los protocolos o los procedimientos legislativos. Lo que antes era una motivación o una alegría se pasaba quizás a una vergüenza nacional cuando veíamos a diputados locales, no importando el partido, que finalmente en su derecho y en su libertad, en sus facultades, se expresaba sin guardar los procedimientos y los protocolos que para el caso era necesario poder respetar. Hoy lo que se pretende es armonizar, seguir en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el informe del señor presidente de la República, armonizar el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para que pueda ser por escrito. Como un mexicano más, bienvenido al informe del señor presidente de la República y que pudiese ser en el Congreso de la Unión, pero siempre y cuando también se respeten a las instituciones, porque no es la persona, no es el ciudadano, es la responsabilidad, es la investidura del señor presidente de la República, y que consideramos que hasta en tanto no haya condiciones también por parte del Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, lo que hoy se tiene es el propósito
de que se pueda armonizar, formalizar, para que pueda ser por escrito y que de esta manera también se pueda rendir cuentas en la rendición, en la transparencia de todo un ejercicio de responsabilidad del Poder Ejecutivo, y que sea a través de sus secretarios para efecto de que se desarrolle las glosas correspondientes. Muchas gracias y me aprecio al señor senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Buen día.